Okay, so we are going to start in this moment, guys. I hope you're having a good time. So what are we going to do today? Today we are going to keep watching the, good afternoon, Heidi. Today we are going to keep watching the simple present, but there are some rules. Remember that yesterday I told you that we saw the first part, or the most important part of the simple present. We saw like the 80% of the whole tense. Today we are going to learn some exceptions that there are. There are some exceptions that you have to take into account, and that's what we are going to learn today. Before starting, we are going to do a little practice. We are going to do a little practice of the things that we learned yesterday. For example, wait a minute. I'm going to share with you. In this moment, I am in Word. Can you see? ¿Pueden ver la pantalla Word que les estoy compartiendo? Sí, señor. Okay. How do you ask me? ¿Tú ves televisión en las tardes? How do you ask me that question? ¿Cómo me haría esa pregunta? ¿Tú ves televisión en las tardes? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer del do y das? Es un pequeño repaso. Do you watch TV in the afternoons? En las tardes. Recordemos que siempre que vamos a hacer una pregunta, empezamos con do o con das. Con do, cuando hablamos de yo, de ellos, de nosotros. Bueno. Y das, ¿qué es este das? Es cuando hablamos de ella, él o esto. So, how do you ask me? ¿Tu mamá limpia la casa en las noches? How do you ask me that question? ¿Cómo viene esa pregunta? ¿Tu mamá limpia la casa? Clean. ¿Cómo sería esa? ¿Tu mamá limpia la casa en las noches? So, we say, does mom, your mom your mom Clear clean in the house every night? Okay, every night es cada noche, no está mal, pero eso lo queremos decir en las noches, at nights, good. Entonces siempre nos preguntamos con do o con das. Das cuando hablemos, en este caso estamos hablando de tercera persona, es decir, de ella, él o esto. Recuerden fundamental esa parte. Das cuando hablamos de she, he, or it. Lo mismo que si ustedes me hubieran preguntado acá, que si tu papá o que si tu hermano, o simplemente que si Juan limpia la casa en las noches, que si María limpia, siempre va a ir con das. Siempre que hablemos de, vamos a colocar that. Siempre hablemos de tercera persona. Y acá es cuando hablemos de ellos. Do es cuando hablemos, ya saben, cuando hablemos de yo, de ellos, de nosotros y de tú. Lo mismo aquí. Ellos ven televisión en las noches. Do they watch TV in las tardes, in the afternoons? Nosotros vemos televisión en las tardes. Do we watch TV in the afternoons? ¿Listo? Entonces, do you watch TV in the afternoons? Yes, I watch TV in the afternoons. No, negative. Do you remember how to do the negative? ¿Quién se acuerda cómo hacer las negativas? No, yo no veo televisión. No, I'm not watch TV in the afternoon. Ok, yeah, great. Entonces dice not o don't. Recordemos acá negamos con el don't. Ya no negamos con el I am not, is not, no. Cogemos este do, nos preguntó con do, cojo y lo niego. I don't watch TV in the afternoons. Wait a minute. In the afternoons. That's all. Okay? Now, does your dad clean the house at night? How do you answer the affirmative? ¿Cómo sería la afirmativa? So, we say, yes, my dad cleaned the house at night. ¿Qué nos faltó ahí? Nos faltó una cosita. ¿Qué nos faltó? ¿La S? Exacto, que cuando hablamos de terceras personas, le ponemos una S al verbo solo cuando estamos afirmando. Cuando estamos preguntando y negando no. Negative. No.
Entonces ya saben que podemos decir my dad o podemos decir he. Y me preguntó con do y negué con don't, negué ese de acá. Acá la negación sería con... Das. Das. Yo puedo decir does not o puedo decir doesn't, que es la contracción, y después el verbo, siempre debe ir después el verbo. Doesn't clean the house at night. ¿Lleva la S o no lleva la S el verbo? No lleva la S. Exacto. Remember, when we are talking about questions on negative, the verb goes normal. We only add the S when we are talking about affirmative. Solo lleva la S cuando estamos afirmando y cuando estamos hablando de terceras personas. ¿Se dan cuenta? Aquí no lleva la S. ¿Ah? Eso fue básicamente, en resumidas cuentas, lo que vimos ayer. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Do you have any question, any doubt? Yo siempre utilizo ese hasta para hacerle las preguntas. Yo siempre les digo, do you have a question, digamos, o any question, que no veremos esa todavía, pero no pasa nada. ¿Tienen alguna pregunta o tienen una pregunta? Do you have, este verbo muy importante, have. Yo lo utilizo mucho en las evaluaciones. ¿Sí? Les pregunto como... Wait a minute. I usually ask this kind of questions, like for example, do you have pets? Do you know what is pets? Pets is mascotas. ¿Tienes mascotas? Do you have pets? You say yes, I have pets. Or no, I don't have pets. Right? O aquí directamente me pueden decir sí, yo tengo un perro. No sé, me pueden decir yes, I have a dog. Como quieran responder ahí. Entonces, ese have, para que lo tengan en cuenta, have. Muy utilizado. O les puedo preguntar, do you have, what is boyfriend? What is boyfriend and what is girlfriend? ¿Qué significa boyfriend y qué significa girlfriend? Mejor amigo. Novio, novia. Exacto. Tenemos boyfriend, que vean cómo hay muchos que pronuncian, por ejemplo, amigo, lo pronuncian como friend, no es friend, es friend, la I no se pronuncia. Y lo mismo novio, no es boyfriend, es boyfriend, como si la I no estuviera. Boyfriend, novio, girlfriend, que esta no se pronuncia como una I, sino como una IE, girlfriend, boyfriend, girlfriend. Entonces, do you have boyfriend, girlfriend? You say, yes, I have a girlfriend. Or no, I don't have a girlfriend o boyfriend o lo que sea. ¿Ya? Sí, yo tengo una novia. No, no tengo una novia. No tengo novia. Entonces, si se dan cuenta, este have, muy, 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 muy utilizado. Ahora, yo les había dicho ayer que nosotros habíamos visto como el 80-90% de lo que es lo más importante del presente simple. Nos faltaba un pequeño 10-15%, que son unas excepciones que hay. Pero estas excepciones que les voy a mostrar acá, que no sé por qué esta cosa se ve tan borroso. Bueno. Espérenme, que es que sí se ve un poco, se ve muy, muy borroso. Pero, esta está mejor, pero creo que no la deja copiar. Guardémosla. A ver. Bien, esta sí se ve mucho mejor. Entonces, les decía que esas excepciones aplican solo para terceras personas. Yo les había dicho que cuando hablemos de terceras personas, es decir, de he, she or it, le poníamos una S al verbo, ¿no? Solo cuando estábamos afirmando, preguntando y negando, no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de tercera persona y estamos afirmando, normalmente a todos los verbos, bueno, a la mayoría de verbos le ponemos una S. Yo trabajo, I work. María trabaja, María works. Bueno, María works, la S. Yo juego, I play. Juan juega, Juan plays. Le ponemos la S. Pero hay unos verbos, por ejemplo, en este caso, los verbos que tengan alguna de estas terminaciones, si el verbo termina en SS, SH, CH, X u O, no solo le vamos a poner una S,
sino que también le vamos a poner una S. Por ejemplo, yo extraño, venga, lo pongo un poco más grande para que se vea. Yo extraño, I miss, él extraña, he misses. Yo acabo la tarea, digamos, I finish the homework. Él acaba la tarea, he finishes the homework. Yo veo televisión, I watch TV. Él o ella o esto ven televisión, he watches TV. I mix, yo mezclo. Él mezcla, he mixes. Yo voy al colegio, I go to school. Él o ella va al colegio, he goes to school. Entonces, si se dan cuenta, a estos verbos, cuando tengan alguna de estas terminaciones, que ya ahorita haremos unos ejemplos, no solo le ponemos la S, sino que le pondremos la S. Pero recuerden que sigue siendo solo en afirmativas y solo cuando hablemos de terceras personas. Por ejemplo, acá, ¿tú ves televisión? Si yo quiero preguntar, ¿does Jennifer watch TV? Igual el verbo watch termina en CH, como decía acá. Pero en pregunta sigue siendo igual. Solo cambia en afirmativas. Entonces, yes, she watches TV. She watches TV. Watches TV. Entonces, ya no solo le ponemos la S, sino en este caso le ponemos la S. Negative, no. She doesn't. Wait a minute. She doesn't watch TV. El verbo va normal. Solo estas excepciones solo van para terceras personas y cuando estemos hablando cuando estemos afirmando. ¿Listo? La siguiente excepción es esta que está acá. Cuando el verbo, when the verse ends with Y and the last word is a consonant, we change the Y for an I-E-S. Entonces, cuando el verbo termina en Y y la anterior es una consonante, un segundo. Ok, wait a minute. Listo. Cuando tenemos un verbo que termina en Y y la anterior es una consonante, la cambiamos por una I latina y le ponemos S. IS. Por ejemplo, yo estudio, I study. Nosotros estudiamos, we study. Ellos estudian, they study. Ahora, él o ella estudian, he, she studies. Studies. Lo mismo, yo lloro, I cry. Él o ella lloran, he cries. Cogemos la Y, la cambiamos por una I latina y le ponemos ES. He cries. Pero recuerden que solo pasa cuando el verbo termina en Y y la anterior es una consonante. Porque vean el verbo play. Como terminó en Y, pero la anterior era una vocal, ya no hago nada de eso, sino le pongo una S normal. Por ejemplo, el verbo buy, comprar. Para decir ella compra, ¿le pondríamos la S o le pondríamos la IES? La S. La S. La S normal, ¿cierto? Porque termina en Y y la anterior es una vocal. Entonces yo compro, I buy, yo compro ropa, I buy clothes. No sé, Juan compra ropa, Juan buys clothes. Listo. Solo le ponemos la S, porque termina en Y y la anterior es una vocal. Esas son las únicas dos reglas que deben tener en cuenta. Son las únicas dos. Y recuerden que solo va cuando estemos afirmando. Y ya, digamos, si yo quiero preguntar, ¿do María Carlos study French? ¿Do? Porque estamos hablando de ellos. María y Carlos estudian inglés, estudian francés. Yes, they study French. No, they don't study French. Igual, el verbo sigue normal, porque pues, esas excepciones solo aplican cuando hablemos de ella, él o esto. Ahora, si yo les pregunto, no solo en preguntas, sino si quiero decir, bueno, si hagan una pregunta para que no. ¿Does María study French? ¿Does María study French? Yes, she o María studies French. Aquí, ya como estamos hablando de tercera persona, ahí sí cambia el verbo. Y como estamos afirmando, cambia el verbo. No, she doesn't study. En negativa va normal. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Qué tal estas excepciones? Bueno, bien. Is it difficult? Kind of. Difficult. Bien. Bien que les parezca difícil, porque normalmente eso pasa. O sea, siempre que se oye esa parte de... No, vean, no es difícil, es cuestión de aprenderse esa parte, de aprenderse, digamos, cuáles verbos terminan en SH. Bueno, esas son cositas que ustedes mismos van a ir viendo y van a ir repasando. Vamos a hacer un ejercicio
y ustedes aquí van a poner en práctica lo que acabamos de ver, ¿listo? Ahí se van a dar cuenta si les pareció difícil o si no, ¿listo? Espérenme un segundo. A ver, espérenme un segundo acá. Ok. Vamos a poner en práctica lo que vimos ayer y lo que vimos hoy. Si pueden responderlo, es porque digamos que sí tienen un poco claro el tema. So look at this part. Complete the conversation with the correct words in parentheses. So here we have a conversation between Martha and David. So Martha, do you live downtown? Este downtown significa en el centro de la ciudad. Downtown. Entonces, ¿tú vives en el centro de la ciudad, David? Yes, I live with my brother. No lleva la S porque no estamos hablando de tercera persona. Sí, yo vivo con mi hermano. Este todavía no lo vamos a hacer. Ahorita es que hay una pequeña excepción acá. Bueno, vamos con este. So, you walk or walks? Tú caminas al trabajo. ¿Sería walk o walks? What? Word. Walk. No, yo solo vamos a colocar la S cuando estemos hablando de ella, de él y de esto y cuando estemos afirmando. Aquí cuando hablemos de ellos, de nosotros, de tú, el verbo va normal. ¿Listo? Entonces, así que tú caminas al trabajo. So you walk to work. Actually, I don't. Vamos si quieren apagando el micrófono cada vez que intervengamos. Me toca hablar. Ok, listo. Aquí, listo. Entonces digamos acá en actually. Actually, ¿qué significa actually? ¿Qué creen que significa actually? Actualizado, actualizar. No, esa Actualmente. es una palabra que es un poco engañosa. Es un poco engañosa porque, claro, se parece, la gente dirá, no, actualmente, actual. Pero no, esto significa... Realmente. No, significa de hecho. O sea, digamos, de hecho yo hago tal cosa, de hecho yo estaba haciendo tal cosa. Por ejemplo, acá, tú caminas al trabajo. De hecho, yo no camino al trabajo. I don't o doesn't. Don't. 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 ¿Todos dicen don't? ¿Por qué? ¿Por qué don't? Porque es de yo. Sí, no da una explicación. Es eso. Recuerden que el doesn't solo va cuando hablemos de tercera persona. She, he, or it. Muy bien. Actually, I don't walk to work. Vean esta palabra walk, este verbo walk. No se dice walk, es caminar. Walk. Hay una serie que se llama, que todo el mundo dice, no, es que me estoy viendo The Walking Dead. ¿No se han escuchado alguna vez esa serie? ¿Sí han escuchado por ahí? Sí, yo sí lo he escuchado, pero nunca lo he visto. No, y no se la vean que son como 12 temporadas, esa vaina es larguísima. Bueno, yo me la vi como hasta la segunda y ya me aburrí. Pero dice que es buena. Entonces que todo el mundo dice The Walking Dead. No es The Walking Dead, es The Walking Dead, como si esta L no estuviera. The Walking Dead, que se llama Los Muertos Caminantes. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿en cuál íbamos acá? Ok, I don't walk to work in the morning. Yo no camino al trabajo en la mañana. I take o takes. Take. Take. Take, el verbo va normal. Take es tomar, pero no tomar de beber, sino tomar de coger algo. I take the bus to work. Yo tomo el bus al trabajo. I take the bus to work. Listo. And then, y entonces, bueno, esa sigue fácil, ¿no? I walk home at night. Entonces yo camino a casa en las noches. Listo. What about you? What about you? ¿Y qué hay de ti? Well, my husband and I, husband, esposo. Mi esposo y yo. Bueno, espérenme, esta todavía no la hagamos. Ahorita la hacemos. Listo, in the suburbs. Now, so I drive or drives? ¿Cuál sería ahí? ¿Drive o drives? Drive. O sea, con la S. Ajá. ¿Con la S? ¿Por qué con la S? Sin la S. Ese. Sin la S, ¿por qué? Porque estamos hablando de yo. Yo, ¿cierto? Yo manejo. Yo conduzco al trabajo. My husband, mi esposo, doesn't work or works. Ahí sí va con la S, works, o lo que va con lo que le habla con una tercera persona. Ok, pero, o sea, sí, Es claro. work. Pero está negando. Es Exacto. work porque ya está negado. A eso quería que llegáramos. Claro, aquí precisamente quería enfocarme en esta porque
Hay unos que dicen my husband. Bueno, sí, estamos hablando de tercera persona. Luego no le poníamos la S al verbo, pero recuerden que solo la ponemos cuando estemos afirmando. Cuando estemos preguntando y negando, el verbo va normal. Si no estuviera el doesn't, estaría perfecto con la S. Pero como está negando, el verbo va normal. Entonces, mi esposo no trabaja en el centro de la ciudad. So, my husband doesn't work downtown. Him. He works con ese. Ahora sí, lleva la S porque estamos hablando de tercera persona y estamos afirmando. Ve, aquí no hay ninguna pregunta, ni un doesn't, ni dudas, nada. He works in the suburbs near our house. Él trabaja en los suburbios cerca de nuestra casa. Así que, so he, go o goes? Goes. Goes. He goes, very good. Entonces, bueno, no sé por qué no me deja escribir ahí, pero vamos a colocarla acá arriba. Goes, ¿por qué? Porque recuerden que habían unos verbos que no solo le poníamos la S, sino que también le ponemos la S. Así que él va a trabajar en bus. Ahora aquí vamos a hacer, ¿qué dice aquí en esta parte? Third person singular. Aquí tenemos que colocar las excepciones que acabamos de ver. Es decir, que debemos colocar todos los verbos en tercera persona. Es como si aquí dijera ella o él viven, conduce, menos, todo eso. Entonces, dance, dances. Do, does. Go, cambia, Goes. 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 Have, que ya lo vemos ahorita. Live. Have. Ah, bueno, has, ya ahorita lo vemos, sí, pero. Live, lives. Le ponemos la S. Right, Right. right. Si se dan cuenta, la mayoría de verbos, cuando hablamos de tercera persona, le ponemos la S. Sleep, Sleep. sleeps. Normal, le ponemos la S siempre que hablemos de tercera persona todos. Study, Studies. studies. Como termina en Y, la anterior es una consonante, la cambiamos por studies, ¿ok? Good. Take, Takes. es normal, la S normal. Use, Uses. uses. Vea, si se dan cuenta, cuando hablemos de tercera persona, la mayoría de verbos le ponemos la S y ya. Walk, Walks. walks. Watch, Watches. Watching. very good. Entonces, en este caso, como el verbo termina en CH, como les había mostrado por acá, le ponemos no solo la S, sino la S. ¿Qué tal ahí? ¿Ya la van cogiendo un poco más? Claro. Ok, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, eso es cuestión de irlo practicando de a poquito, lo van cogiendo porque es que como ese es el tiempo que a veces es un poquito complicado, pero es súper fácil, eso es muy, muy fácil. Ahora les quería, lo último que quiero mostrarles es este have y has. Lo último que quiero mostrarles de este tiempo es que, bueno, si ustedes dicen yo tengo, espérenme. Yo tengo, I have. Yo tengo un carro, I have a car. Nosotros tenemos un carro, we have a car. Bueno, normal. Si quiero decir que ella o él tienen un carro, habíamos dicho que cuando, digamos, bueno, Juana, habíamos dicho que cuando hablábamos de terceras personas y estábamos afirmando, le poníamos una S al verbo, pero este verbo cambia totalmente. Es una pequeña excepción que hay. Ya el have no se pondría así, sino Has. por has, exactamente. Has a car, digamos. Has a car. Juana tiene un carro. Juana has a car. Entonces yo les había hecho unos ejemplos por acá de tener. Espérenme, por acá, por acá, por acá. Acá. Tú tienes botas o tú tienes novio. El verbo va normal tanto en pregunta como en afirmación como en negación, porque estamos hablando de yo, de tú. Pero si ahora yo les pregunto, does your sister have a boyfriend? ¿Tu hermana tiene un novio? How do you answer the affirmative? ¿Cómo respondería en la afirmativa? She has. Muy bien. Yes, she has a boyfriend. Pues ya cambia porque estamos hablando de ella. Ya cambia has. Negative. No. No. She doesn't. A boyfriend. Porque estamos preguntando con doesn't. Have o has. Have. Have, el verbo va normal en preguntas y en negativa, exacto. Doesn't have a boyfriend. Novio. Eso es, muchachos, el presente simple. No es absolutamente nada más, es eso. Yo sé que de pronto puede haber dudas, pero quiero que tengan en cuenta algo. Vean. Les voy a ser muy sincero. Normalmente puede pasar que estas excepciones en algún momento se les olvide cuál era, si esta sí iba con CH o con H,
Esta yo sé que se les va a quedar, la I es, ¿qué es lo que me interesa que les quede claro? Esto de acá. Saber preguntar con do, con das, saber responder y ya. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de, digamos, de esa conversación final, yo como normalmente, ¿qué cosas pregunto? Yo les pregunto, digamos, ¿do you live in Vélez? ¿Tú vives en Vélez? Entonces me dicen, yes, I live in Vélez. O no, I don't live in Vélez. ¿Listo? Les pregunto, do you like, no, do you listen to, no sé, vallenato music? Vallenato music. Escuchan vallenato music. Ese listen es escuchar. Y este to va normalmente con este listen pegado. No traduce nada, simplemente hay que colocarlo así. ¿Escuchan música vallenato? No me dirían, yes, I listen to vallenato music. ¿Se dan cuenta? Es colocar casi lo mismo en la pregunta. Mira. O no, no escucho música vallenata. Bueno, pues no, I don't listen to vallenato music. Les pregunto, do you drink coffee for breakfast? Ya veremos después todo eso, lo que significa breakfast, lunch. Breakfast es desayuno. Entonces, ¿bebes café para el desayuno? Entonces me dirían, yes, I drink coffee for breakfast. O no, I don't drink, ta, 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 ta. ¿Listo? Le pregunto, does your mom cook, no sé, eggs in the morning or for breakfast? ¿Qué dice esa pregunta? Si mi mamá hace huevos para el desayuno. ¿Tu mamá hace o cocina huevos para el desayuno? Ustedes dirían, sí, mi mamá, o pueden decir, she cooks eggs for breakfast. Bueno, breakfast. Ponemos la S, el verbo. O no, ella no cocina eso. Bueno, no, she doesn't cook eggs for breakfast. ¿Qué preguntas hago yo normalmente? Do you like, no sé, hamburger? ¿Te gusta la hamburguesa? Do you like hamburger? Yes, I like hamburger. No, I don't like hamburger. I don't like hamburger. Si se dan cuenta, cuando vayamos a la parte de la práctica, les va a parecer súper fácil. Hamburger. Y listo. Es eso, muchachos. Es saber preguntar y saber responder, que ustedes se pongan así a meditarlo. Pero quiero que hagamos un ejercicio. ¿Quién quiere tener una conversación conmigo con ciertos verbos que ya les voy a mostrar acá? Esperen un segundo. Espérenme, voy a enviar acá. Quiero que alguien intente tener una conversación conmigo para que se vayan dando cuenta. A ver, espérenme. Para que vayan viendo que esa conversación estoy seguro que les va a ir muy bien. Es cuestión de ir practicando a poco. Hasta ahora llevamos que 4, esta es la quinta clase, si no estoy mal, espérenme. Nivel 2. ¿Dónde estaban esos verbos? Ah, ya los vi por acá. Listo, acá hay unos verbos que son muy, muy, muy útiles. Ya se los voy a mostrar. Ya se los envío también al grupo. A ver, esperen un segundo. Listo, ahí les acabo de enviar al grupo unos verbos que ya los voy a colocar aquí también. Como yo siempre les he dicho, la idea de aprenderse los verbos es siempre verlo con una imagen, de la mejor forma. A ver. Un segundo. Vamos. Listo, ya les voy a compartir pantalla nuevamente.
Who wants to try a conversation with these verbs? ¿Quién quiere quitar una conversación con estos verbos que nos aparecen acá? ¿Quién se anima? Digamos, tú juegas fútbol, tú corres en la mañana, tú lloras, no sé, a lo que nos vaya saliendo. Yo le voy ayudando a esa persona. A ver, ¿quién se anima? Who wanna try it? A ver, ¿quién? Yo sé que acá hay varios que lo pueden hacer. De pronto, no sé. Yo, profe. A ver, aquí espérame. ¿Quién? ¿Alejandra? ¿Heidi? Sí, profe. Ah, listo. Vamos a intentarlo con Heidi y quiero que todos estén atentos a esa conversación que vamos a tener con Heidi, que la intenten también responder con el micrófono apagado. ¿Listo? Heidi, do you play basketball? Do you play basketball? No. I don't know. I do not play basketball. Okay. Do you run in the mornings? Do you run in the mornings? I don't run. Run, yeah. In the morning. Okay, does your mom drink water in the morning? Does your mom drink water in the morning? Does your mom drink water in the morning? Tu mamá bebe agua en la mañana. Recordemos agua, que es water. Yes, my mom drink water in the morning. Okay, drinks water in the morning. Now you ask me, ahora tú pregúntame, ¿tú bailas reggaetón? Reggaetón se dice igual, reggaetón. ¿Cómo sería? ¿Tú bailas? Mira acá. ¿Cómo se dice reggaetón, profe? Igual, todos los géneros musicales se dicen igual, reggaetón. Do you dance reggaetón? Very good. Y por último, pregúntame. ¿Qué otro por acá? ¿Tu hermana lee libros? Does your sister read books? Perfect. Was good, very good. Heidi, muy bien, estuvo muy bien. Es eso, muchachos. Es simplemente saber preguntar y saber responder. De ahí que queda, aprender más verbos, aprender los más comunes, pero no es más. Es saber que se pregunta con do o con does, se responde, se llega con I don't o she doesn't, no es más. ¿Cómo la ven ahí? ¿Cómo la ven los demás? Easy, difficult, kind of. No pasa nada si todavía es difícil. Kind of, ok. Bueno, la idea es, como les digo, hay otro tema que nos falta ver precisamente con este tema, con este presente simple, para que todavía si hay alguna duda, no pasa nada, la pueden hacer. De hecho, vean que el taller, bueno, una cosa, el taller que ustedes tienen que realizar, bueno, los que lo van a realizar, ya pueden ir realizando una buena parte. La primera página que hay es sobre presente continuo. Después veremos la diferencia en cuándo utilizar el presente simple, cuándo utilizar el presente continuo, cuándo va con ing, con no ing. Después veremos esa parte. Por ejemplo, esta primera página, toda es en presente continuo. Aquí no, olviden lo que hemos visto de presente simple. Esto es presente continuo. ¿Qué es lo que toca hacer acá? What do you have to do here? So according to the pictures, according to the clothes that they are wearing, you are going to ask questions. You have to ask the questions that are in parentheses. So for example, Terry wear shorts. Wear, recordemos que es usar. Is Terry wearing shorts? ¿Está Terry usando shorts o pantalonetas? Y nos vamos a la imagen donde está Terry. Vemos que no, que está usando jeans. Entonces decimos, no, he's not. He's wearing jeans. Ahora acá nos toca preguntar, ¿está Tailin usando un abrigo de lluvia? ¿Cómo sería esa?
¿Cómo sería esa? Está Tailin usando. Ese sigue siendo el presente continuo que vimos en el primer nivel, con ing todos los verbos. Is Thailand working on a raincoat? Very good. Reading a raincoat. Simplemente preguntar con el is o con el are dependiendo, y a todos los verbos le ponemos la ing. Está Tailin usando un traje de lluvia, que lo que he escrito acá. Vamos a ver dónde está Tailin. Bueno, sí. Él está usando, eso es como un abrigo de lluvia. Entonces decimos, yes, he is wearing a raincoat. ¿Ok? Ahora aquí nos toca preguntar, ¿está María hablando? Cogemos siempre ese verbo, hablando por teléfono. ¿Cómo quedaría? So, is Maria talking on the phone? ¿Está María hablando por teléfono? Y nos vamos aquí a la imagen. We go. No, vemos que ella está durmiendo. Entonces colocamos no. She's not. Punto. She is sleeping. Ella está durmiendo. Todo eso es con presente continuo. Y así con los demás. Así con los demás. Por ejemplo acá. ¿Están Pedro y Sonia viendo televisión? Are, porque estamos hablando de ellos. Are Pedro and Sonia watching television. Dependiendo de la imagen, ponen sí o no. No es nada más. No es nada más. Y aquí en la segunda página, sí quiero que me ayuden a realizar esta parte acá, porque aquí van a poner en práctica lo que estamos viendo de presente simple. So look at what we are going to do in this moment. So according to the schedule, this is a schedule, a weekly routine of Brian. So for example, Brian gets up at 8 a.m. every day. At 9 o'clock, he goes to work. 12, he has lunch. So according to this schedule, here we have to fill this part. So at 8, what does he do at 8? ¿Qué hace él a las 8? According to this, it says that he gets up. So he gets up at 8 every day. Él se levanta a las 8 todos los días. Right? Pero espérame que todavía no quiero que toquemos esta parte. Mañana cuando veamos la parte de la rutina, sí la vamos a ver bien. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Porque entonces, bueno, ya mañana veremos, mañana veremos una parte de la rutina diaria con este presente simple, pero también veremos las WH question. Cómo preguntar dónde vives, por qué estudias inglés, dónde vas a viajar, cómo vives, todo eso es la parte de las WH question. Y ya el jueves haremos algo muy importante que es un resumen de presente simple y presente continuo, que es lo que a veces les da más duro a todos. Cómo saber cuándo pregunto con are, con do, cuando le pongo la ing, ¿sí? Eso va a ser fundamental. Entonces, como para que eso es lo que vamos a hacer esta semana. Entonces, todavía si hay dudas, como les digo, no pasa nada. La idea es que de aquí al jueves, ya ustedes digan, bueno, ya entiendo un poco mejor esa parte, ¿listo? Y el jueves también haremos como una conversación de ya más o menos vayan viendo cómo va a ser un 60-50% de esa conversación final. Y cualquier duda que tengan, muchachos, ya saben que me pueden preguntar. Así que eso sería todo. That's all for today, and then see you tomorrow at the same hour, okay? Bye-bye. See you. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye.